Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos con nuestro desafío diario de leer la Biblia en un año. Quien te habla, Rodo Gianotti, y estamos leyendo actualmente el libro de Éxodo. Hoy vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 34, 35 y 36 en el desafío de leer la Biblia en un año. En mi caso, a través de la versión Nueva Traducción Viviente, pero podés seguir y cotejar la Biblia con la versión Reina Valera 60 o leerla también conmigo en la misma versión. Oramos y arrancamos. Señor Dios, te damos muchas gracias, Dios, por esta jornada nueva, por este momento en que vamos a meditar en tu palabra y a leerla, para que tú nos hables y nos enseñes a vivir en tu voluntad. Señor, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en tu nombre y te damos muchas gracias. Y juntos decimos amén y amén. Leemos la palabra del Señor en Éxodo capítulo 34. Luego el Señor le dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en la que hiciste pedazos. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Nadie puede acompañarte. De hecho, no debe haber nadie en la montaña. Tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Después el Señor descendió en una nube y quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos, y toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Al instante se postró Moisés hasta el suelo y adoró. Entonces dijo: Oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. El Señor respondió, versículo 10, Escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo el pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serían testigos del poder de Dios. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregarán a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Y fíjense cómo la idolatría y los rituales idolátricos en muchos aspectos estaban ligados a lo que era la práctica de la inmoralidad sexual y los ritos sexuales. Por eso la idolatría estaba muy ligada a la inmoralidad sexual en aquel entonces. Versículo 15.
No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio, y tú irás con ellos. Acto seguido, aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificios a otros dioses, como esposas para tus hijos, y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. No te hagas dioses de metal fundido. Y acá fíjense cómo Dios les está diciendo, ustedes son como mi esposa. Por eso dice, adulterarán contra mí, siguiendo en pos de otros dioses. Dios es el esposo y su pueblo Israel es la esposa. Como así también la iglesia en el Nuevo Testamento es la esposa de Jesucristo, ataviada y lista para realizar las bodas del Cordero, en esta figura hermosa que es el estar desposados y esperando el momento de las grandes bodas, las bodas del Cordero en los cielos. Versículo 18. Deberás celebrar el festival de los panes sin levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. Y para aquellos que se pregunten por qué comían pan sin levadura, les dejo aquí el link del video en donde explicamos a través del diccionario Certeza y de la Biblia de estudio Holman qué pasa con esto del pan sin levadura, por qué el pan no tenía que tener levadura, qué simbolizaba y qué significaba y por qué se tenía que realizar cada fiesta anual, en este caso, con pan sin levadura. Así que disfrutalo. Sigamos. Versículo 19. El primer nacido de cada animal me pertenece, incluidos los machos de las primeras crías de tus manadas de ganado y tus rebaños de ovejas y de cabras. Para recuperar la primera cría de un burro, podrás pagar rescate al Señor, entregando como sustituto un cordero o un cabrito, porque había mucha más cantidad de corderos y cabritos que de burros. Pero si no pagas rescate para recuperarlo, tendrás que quebrarle el cuello al animal, o sea, matarlo. Sin embargo, tienes la opción y la obligación de pagar el rescate por todo primer hijo varón, porque Dios no quiere sacrificio de animal, pero sí, lo vuelve a decir aquí, Él quiere a un sustituto que muera por todo primogénito varón en cada familia. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Versículo 20. Versículo 21. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar, incluso durante la temporada del arado y de la cosecha. Y esto está bueno porque uno dice, necesitamos trabajar, estamos en la cosecha, hay que trabajar lo más rápido posible de sol a sol y darle para adelante. No, en día de reposo hay que respetarlo aún cuando hay muchísimo trabajo. Y eso es una enseñanza para cada uno de nosotros también. Deberás celebrar el festival de la cosecha con los primeros frutos de la cosecha del trigo y celebrar también el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha. 3 veces al año todo hombre en Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor, Dios de Israel. Yo expulsaré a las naciones en tu paso y expandiré tu territorio para que nadie codicie ni conquiste tu tierra mientras tú presentas ante el Señor tu Dios esas 3 veces al año. Mientras te presentas ante el Señor tu Dios esas 3 veces al año. No ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura. Tampoco guardes nada de la carne del sacrificio de la Pascua hasta la mañana siguiente. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primer cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Después el Señor le dijo a Moisés, escribe todas estas instrucciones, porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. ¿Escuchen eso? Y fue sostenido sobrenaturalmente, porque él fue al monte y no es que llevó comida con él, ni el Señor le preparó comida. El Señor lo sostuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Ningún ser humano podría estar sin beber
durante 40 días. Pero allí estaba abrigado por la presencia de Dios. No es para que lo andemos copiando, sino que veamos cómo Dios sostuvo a su siervo en esa circunstancia en particular. El Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Versículo 29, cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Y fíjense cómo la gloria de Dios se reflejaba en el rostro de Moisés porque había estado en esa luz inaccesible durante tanto tiempo. Y recordamos en la transfiguración, estando en el monte de Jesús, y se le aparece allí Moisés y Elías, dice que sus ropas se volvieron resplandecientes, o sea, el ambiente cambió y se llenó de la gloria de Dios, donde hay una luz inaccesible. Bueno, un poco de eso se puede ver en este pasaje, con todas las limitaciones que había en aquel entonces. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad, les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego, todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después se transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba, y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Y así lo hizo un tiempo, hasta que, Moisés luego se le acabó ese resplandor. Es algo que realmente uno no puede aferrarse de esto para hacer doctrina hoy. Fue una experiencia de aquel entonces y hay que tener muchísimo cuidado de no pensar de que tenemos que estar orando para salir de la pieza orando y que nuestro rostro se ilumine, nuestra mujer o nuestros hijos digan, papi, estás brillando. No, fue esa experiencia con 40 días y 40 noches en el monte Sinaí en la gloria de Dios. Bueno, capítulo 35. Luego Moisés mandó a llamar a toda la comunidad de Israel y dijo, estas son las instrucciones que el Señor ha ordenado que obedezcan. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el 7º será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje ese día será ejecutado. Nuevamente lo dice, ya varias veces lo leímos. Ni siquiera encenderán fuego en sus casas en el día de descanso. Luego Moisés le dijo a toda la comunidad de Israel, esto es lo que el Señor ha ordenado, junten una ofrenda sagrada para el Señor, que todas las personas de corazón generoso presenten al Señor las siguientes ofrendas. Y esta era la ofrenda para el tabernáculo de reunión, para la hechura. Oro, plata y bronce, hilo azur, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, que ya de por sí la madera de acacia era una de las mejores maderas de aquel tiempo y lugar. Aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Vengan todos los que sean hábiles artesanos y construyan todo lo que el Señor ha ordenado. El tabernáculo y la carpa sagrada, la cubierta, los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases. El arca y las varas para transportarla, la tapa del arca, el lugar de la expiación, la cortina interior que protege el arca, la mesa con las varas para transportarla y todos sus utensilios, el pan de la presencia para el alumbrado, el candelabro, sus accesorios, las copas para las lámparas y el aceite de oliva para la iluminación, el altar del incienso y las varas para transportarlo, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de las ofrendas quemadas, la rejilla de bronce del altar, las varas para transportarlo y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las estacas para el tabernáculo
y el atrio y sus cuerdas, las vestiduras finalmente confeccionadas para los sacerdotes, las cuales usarán mientras sirvan en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes. Entonces, toda la multitud de Israel se despidió de Moisés y cada cual regresó a su carpa. Todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Y esto está bueno, corazón motivado y espíritu conmovido. O sea, dispuesto a dar con generosidad y con alegría. Por eso la Biblia dice que Dios ama y bendice al dador alegre, que habla de predisposición para dar y un corazón y un espíritu conmovido hacia la generosidad. Entonces dice, todos aquellos que con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo, para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas. Vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto, tanto hombres como mujeres, y trajeron al Señor sus ofrendas de oro, broches, aretes, anillos y collares. Presentaron toda clase de objetos de oro como una ofrenda especial para el Señor. Todos los que poseían hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, los traían voluntariamente. Además, todos los que tenían objetos de plata y de bronce los entregaron como una ofrenda sagrada al Señor, y quienes tenían madera de acacia la dispusieron para que se usara en el proyecto. Todas las mujeres que tenían habilidades para la costura y el tejido prepararon hilo azul, púrpura y escarlata, y tela de lino fino y los entregaron. Todas las mujeres de buena voluntad pusieron en práctica su habilidad para hilar el pelo de cabra. Los líderes entregaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustarlas en el efod y en el pectoral del sacerdote. También contribuyeron con especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Así todos los del pueblo de Israel, cada hombre y cada mujer con deseos de colaborar en la obra del Señor, le había dado por medio de Moisés. Presentaron sus ofrendas con generosidad al Señor. Luego Moisés dijo al pueblo de Israel: el Señor ha escogido específicamente a Bezaleel, hijo de Uri, nieto de Ur, de la tribu de Judá. El Señor llenó a Bezaleel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Él es el maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. El Señor le ha dado tanto a él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas. ¿Escucharon esto? No solamente ser realmente personas sin igual, sino que Dios también nos da la capacidad de enseñar a otros esos oficios y esas características especiales que te hacen realmente productivo. Por eso estamos en el reino de los cielos para predicar el Evangelio y enseñar a otros todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Y de esa manera se puede multiplicar la obra de Dios más allá de que estemos o no nosotros. Versículo 35. El Señor les ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar el hilo azul, púrpura y escarlata de lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Y vamos a terminar con la lectura del capítulo 36 del libro de Éxodo en el día de hoy. El Señor ha dado sabiduría a Bezaleel, hijo de Aholiab, y a los demás talentosos artesanos, y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario, que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó. Así que Moisés mandó llamar a Bezaleel y a Aholiab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana.
Finalmente los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor, fueron a ver a Moisés y le informaron: la gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. Fíjense la generosidad del pueblo. Dio mucho más de lo que Dios les había pedido que den para la obra del tabernáculo. Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento: hombres y mujeres, no preparen más ofrenda para el santuario. Ya tenemos lo suficiente. Fíjense qué equitativos, fíjense qué honestos que eran cuando podrían haberse enriquecido de manera deshonesta. Moisés manda al pueblo que dejen de ofrendar. No solamente pedían, sino que hubo un tiempo en que hay que dejar de pedir, porque ya se satisfizo la necesidad que había, como en este caso. Ya tenemos lo suficiente. Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas. Sus contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto. Los hábiles artesanos hicieron 10 cortinas de lino de tejido fino para el tabernáculo. Luego, Bezalel adornó las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. Las 10 cortinas tenían exactamente la misma medida, 12 metros con 90 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Se juntaron 5 de estas cortinas para hacer una larga, y lo mismo se hizo con las otras 5 para formar una segunda cortina larga. Bezalel hizo 50 presillas de tejido azul y las puso a lo largo del borde de la última cortina de cada conjunto. Las 50 presillas a lo largo del borde de una cortina coincidían con las 50 presillas a lo largo del borde de la otra cortina. Luego hizo 50 broches de oro y los usó para sujetar las 2 cortinas largas. De ese modo, el tabernáculo se formaba de una pieza completa. Además, confeccionó 11 cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirviera de cubierta para el tabernáculo. Las 11 cortinas tenían exactamente la misma medida, 13 metros con 80 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Bezalel juntó 5 de estas cortinas para formar una larga y luego juntó las otras 6 para formar una segunda cortina larga. Hizo 50 presillas para colocar en el borde de cada cortina larga y también hizo 50 broches de bronce para enganchar las 2 cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formaba de una pieza completa. También completó la cubierta con una capa de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo, Bezalel construyó soportes de madera de acacia. Cada soporte medía 4 metros con 70 centímetros de alto por 69 centímetros de ancho y tenía 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes eran idénticos. Bezalel construyó 20 de estos soportes para sostener las columnas del lado sur del tabernáculo. Hizo también 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte, y las estacas se encajaban firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo, construyó otros 20 soportes con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Hizo 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con 2 soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estaban emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo. Esto formaba un solo esquinero. Ambos esquineros se hicieron de la misma madera. Así que había 8 soportes Así que había 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Después hizo travesaños de madera de acacia para unir las estructuras, 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo y 5 para el lado sur. Preparó también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo que da al occidente. Fijó el travesaño central a la mitad de la altura de los soportes, el cual pasaba de un extremo del tabernáculo al otro. Recubrió de oro los soportes e hizo anillos de oro para sostener los travesaños y también recubrió de oro los travesaños.
Para el interior del tabernáculo, Bezaleel hizo una cortina especial del lino de tejido fino. La adornó con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. Para colgar la cortina hizo 4 postes de madera de acacia y 4 ganchos de oro. También recubrió de oro los postes y los colocó en 4 bases de plata. Luego confeccionó otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. La elaboró con lino de tejido fino y la bordó con diseños refinados, usando hilo azul, púrpura y escarlata. La cortina fue colgada de ganchos de oro que estaban sujetos a 5 postes. Los postes, con sus capiteles decorativos y ganchos, estaban recubiertos de oro y las 5 bases eran de bronce fundido. Y hasta aquí vemos la descripción al detalle de cómo fue Bezaleel y Aholiab. Los dos iban construyendo, pero sobre todo Bezaleel, que fue el hombre que Dios puso como arquitecto y también gestionador de cada una de las partes, ayudado por varios hombres que Dios había puesto en ellos el deseo de hacerlo. Qué bueno que es leer la palabra del Señor y sobre todo con una versión entendible como es la Nueva Traducción Viviente. Así que si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario si tenés alguna pregunta al respecto. Compartí el video para que otros puedan conocer el canal. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste y activá la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que vamos subiendo a diario. Tanto de Leemos la Biblia en un año, como también de materiales cristianos que edifican nuestra vida. Hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.